Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén súper bien y listos para un vídeo que les va a encantar. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo, más precisamente en el detrás de escena de uno de los dúos más queridos de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero no se trata de cualquier detrás de escena, aquí vamos a hablar de lo que nadie vio. Sí, han oído bien. Vamos a desvelar algunos momentos captados, digamos accidentalmente, algunas situaciones curiosas y, por qué no, algunos secretos que se esconden tras la brillante fachada de las alfombras rojas y las entrevistas perfectamente guionizadas. Antes de que empecemos, como siempre, quiero recordarles que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y, por supuesto, déjenme un me gusta si este tema les emociona tanto como a mí. Su apoyo significa el mundo. Ahora sí, vamos al lío. Kerem y Hande, Hande y Kerem, una pareja que conquistó corazones alrededor del mundo con su química explosiva en la pantalla. Pero, ¿qué pasaba cuando las cámaras se apagaban? ¿Esa magia se disipaba como por arte de magia, o persistía, alimentando rumores y creando momentos dignos de un culebrón en la vida real? Pues bien, hoy vamos a explorar algunas de esas situaciones que, de no ser por cámaras indiscretas y observadores astutos, jamás habríamos conocido. Empecemos por aquel incidente durante el rodaje de la escena del beso bajo la lluvia. ¡Uf, qué momento! Todos recordamos la pasión desbordante en pantalla, pero lo que pocos saben es que justo después de que el director gritara «corten», Kerem, al parecer, tropezó. Sí, tropezó. Y según algunos testigos, lo hizo de una manera bastante oportuna, digamos. Cayó accidentalmente sobre Hande, prolongando el contacto por unos valiosos segundos. Algunos dirán que fue torpeza pura y dura, otros, que fue una manera ingeniosa de extender el momento y disfrutar de la cercanía con Hande. Sea como sea, las imágenes de ese tropiezo circularon por las redes sociales a la velocidad de la luz, alimentando aún más las especulaciones sobre su relación. Pero la historia no termina ahí. Un asistente de producción que prefirió mantenerse en el anonimato, filtró a un pequeño blog de chismes turco, que durante el ensayo de esa misma escena, Kerem había insistido en practicar una y otra vez el momento exacto en el que debía acercarse a Hande. Según esta fuente, el director parecía exasperado, pero Kerem argumentaba que necesitaba perfeccionar el ángulo y asegurarse de que la iluminación fuera la correcta. ¿Excusas, o verdadera dedicación al arte de besar bajo la lluvia? Ustedes deciden. Otro momento jugoso ocurrió durante una sesión de fotos para una revista. Todo iba viento en popa, poses perfectas, sonrisas deslumbrantes, hasta que en un descanso, Kerem fue captado mirando fijamente a Hande. No era una mirada cualquiera, era una mirada intensa, cargada de admiración y, quizás, algo más. Lo curioso es que Hande no se percató de ello. Estaba distraída hablando con el fotógrafo. Pero la cámara lo captó todo. La imagen se viralizó y, como era de esperar, los fans enloquecieron. ¿Qué pensaba Kerem en ese momento? ¿Estaría secretamente enamorado de Hande? Nunca lo sabremos con certeza, pero la imagen habla por sí sola. La revista inteligentemente aprovechó la situación y tituló la entrevista con un ambiguo «¿Qué secretos esconden estas miradas?». Las ventas se dispararon, por supuesto. Pero la cosa no quedó ahí. Un maquillador que trabajó en la sesión reveló en un podcast que antes de tomar esa foto en particular, Kerem había pedido específicamente que le retocaran el brillo labial para estar presentable. ¿A quién intentaba impresionar, Kerem? ¿Solo al objetivo de la cámara? También hay un vídeo que se hizo viral en el que se ve a Kerem en el backstage de un programa de televisión. Hande estaba siendo entrevistada en el escenario y Kerem, supuestamente, debía estar esperando en el camerino. Pero en lugar de eso se le ve pegado a una pantalla, observando atentamente la entrevista de Hande. Hasta ahí, nada fuera de lo normal, ¿verdad? Pues bien, lo interesante es que Kerem no apartaba la vista de la pantalla ni por un segundo. Estaba completamente absorto, reaccionando a cada una de las respuestas de Hande, asintiendo con la cabeza, sonriendo. Era como si estuviera viviendo la entrevista a través de ella. Algunos incluso afirmaron haberlo visto susurrar algunas palabras en respuesta a lo que Hande decía. ¿Estaba apoyándola en secreto? ¿O simplemente estaba disfrutando de verla brillar? El misterio persiste. Pero la historia se complica aún más.
Un asistente de producción del programa tuiteó y luego borró el tuit, que, durante un corte comercial, Kerem corrió al escenario para llevarle a Ande una botella de agua y un abanico, asegurándose de que estuviera cómoda. Un gesto caballeroso o una muestra de preocupación que va más allá de la simple amistad. Y no podemos olvidarnos de aquel evento benéfico en el que ambos participaron. Durante la subasta, Kerem, sin dudarlo ni un segundo, pujó una suma considerable por un objeto que Ande había ofrecido. No era el objeto en sí lo que importaba, sino el gesto. Fue una demostración pública de apoyo y admiración que dejó a todos boquiabiertos. Algunos interpretaron este gesto como una simple muestra de amistad, otros como una señal clara de que había algo más entre ellos. El objeto subastado, por cierto, era una bufanda que Ande había tejido a mano. Después de que Kerem ganara la subasta, se rumoreó que Ande se acercó a él y le susurró algo al oído. Nadie sabe qué le dijo, pero la expresión en la cara de Kerem después del susurro fue, según los presentes, indescriptible. Pero no todo fueron momentos románticos y miradas furtivas. También hubo algunos instantes, digamos, incómodos. Por ejemplo, aquella vez en la que Ande, durante una entrevista en vivo, tropezó con una pregunta sobre su relación con Kerem. Se puso visiblemente nerviosa, tartamudeó un poco y evitó responder directamente. Kerem, que estaba presente en el estudio, la miró con preocupación y, según algunos observadores, intentó desviar la atención de la pregunta con un comentario humorístico. ¿Estaba tratando de protegerla de algo? ¿O simplemente estaba siendo un buen amigo? El presentador del programa, en entrevistas posteriores, admitió que la pregunta había sido inesperada y que sintió que Ande se había sentido presionada. ¿Había un pacto entre los agentes de prensa de ambos para evitar preguntas directas sobre su relación? La especulación está servida. Otro momento tenso se produjo durante la fiesta de fin de rodaje de la serie. Según los rumores, hubo una pequeña discusión entre ellos. Nadie sabe con certeza qué fue lo que pasó, pero algunos testigos afirman haberlos visto hablando en voz baja y con gestos serios. Después de la discusión, Ande se retiró temprano de la fiesta, visiblemente afectada. ¿Fue un simple malentendido, o algo más profundo? Las especulaciones, como siempre, se dispararon. Un camarero que trabajó en la fiesta contó que escuchó a Ande decir algo sobre no poder seguir fingiendo. ¿Fingiendo qué? ¿Fingiendo que no sentía nada por Kerem? ¿O fingiendo que sí sentía algo? El misterio se profundiza. Y por supuesto, no podemos olvidar las constantes indirectas y los comentarios ambiguos que ambos se dedicaban mutuamente en las redes sociales. Fotos con mensajes crípticos, emojis sospechosos, likes estratégicos. Todo era interpretado como una posible confirmación de su relación. Los fans analizaban cada detalle, buscando pistas y evidencias que confirmaran sus sospechas. Era un juego constante de gato y ratón que mantenía a todos en vilo. Ande, por ejemplo, publicó una foto de un ramo de flores con un emoji de corazón. Kerem comentó la foto con un emoji de una llave. Los fans inmediatamente interpretaron esto como una referencia a la famosa frase, «Eres la llave de mi corazón». ¿Demasiado rebuscado, o una pista descarada? Pero la cosa se puso aún más interesante cuando un hacker filtró supuestos mensajes privados entre Kerem y Ande. Los mensajes eran breves y ambiguos, pero lo suficientemente sugerentes como para encender aún más la llama de la especulación. Uno de los mensajes, supuestamente enviado por Kerem, decía, «No puedo dejar de pensar en ti». La autenticidad de los mensajes nunca fue confirmada, pero el daño ya estaba hecho. Ahora bien, independientemente de si hubo o no una relación romántica entre Kerem y Ande, lo que es innegable es la gran química que existía entre ellos. Se complementaban a la perfección, se apoyaban mutuamente y se divertían juntos. Eran un equipo tanto dentro como fuera de la pantalla. Y esa conexión, esa complicidad, era evidente en cada uno de sus gestos, en cada una de sus miradas. Durante las entrevistas conjuntas, se interrumpían constantemente, se reían de los mismos chistes y se completaban las frases del otro. Parecía que podían leerse la mente. Y es que, trabajando juntos durante largas jornadas, era inevitable que se creara un vínculo fuerte. Los rodajes pueden ser intensos y agotadores, y tener a alguien con quien compartir las risas, las frustraciones y los momentos de estrés, puede ser fundamental. Kerem y Ande encontraron ese apoyo mutuo, y eso se reflejó en su trabajo.
Incluso después de que terminara la serie, mantuvieron el contacto. Se les vio juntos en varias ocasiones, aunque siempre insistieron en que solo eran amigos. Sin embargo, algunos testigos aseguran que, durante una de esas salidas, Kerem fue visto tomando la mano de Ande mientras caminaban por la calle. Cuando se dieron cuenta de que los estaban fotografiando, se separaron rápidamente. ¿Casualidad, o una prueba de que intentaban mantener su relación en secreto? Pero la verdad es que al final, lo que importa es lo que ellos sientan y él. O que decidan hacer con sus vidas. Si hubo amor, si hubo desamor, si hubo simplemente una gran amistad, es algo que solo les compete a ellos. Nosotros, los fans, podemos especular, podemos fantasear, pero nunca sabremos la verdad completa. Y aquí es donde llegamos al final de nuestro viaje por el detrás de escena de la relación entre Kerem y Ande. Hemos explorado algunos de los momentos más comentados, más intrigantes y más reveladores que nadie vio, o mejor dicho, que pocos vieron y muchos interpretaron. Hemos analizado miradas furtivas, gestos sospechosos, comentarios ambiguos y situaciones incómodas. Hemos desenterrado rumores, filtraciones y especulaciones. En resumen, hemos visto que la relación entre Kerem y Ande fue mucho más que una simple colaboración profesional. Hubo una conexión especial entre ellos, una química innegable que traspasó la pantalla. Si esa conexión se tradujo en una relación romántica o no, es algo que solo ellos saben. Pero lo que sí podemos afirmar es que su historia, real o inventada, nos ha mantenido entretenidos y nos ha hecho soñar con el amor verdadero. Y quizás, eso es lo que realmente importa. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que este es solo un análisis basado en rumores, especulaciones y observaciones. La verdad, como siempre, es mucho más compleja y está reservada para los protagonistas de esta historia. Pero, ¿no es acaso eso lo que hace que todo sea más emocionante? Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado entretenido. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan ustedes sobre la relación entre Kerem y Ande. ¿Creen que hubo algo más entre ellos? ¿O fue simplemente una gran amistad? Déjenme sus opiniones. ¿Cuál fue su momento favorito de esta historia? ¿Qué rumor les pareció más creíble? Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones y estén al tanto de todo lo que subo. Tengo muchas más historias jugosas y exclusivas preparadas para ustedes. No se las pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la verdad está ahí afuera, o quizás no. Cara guiño besos.